11. La noche es muy larga. 02. Tras un largo rato sin descansar, Nayun por fin necesitaba un momento. Jadeando, con el pecho subiendo y bajando, me miró con ojos vidriosos. Una fina línea de saliva que nos conectaba apareció ante nuestros ojos. ¡Ah! ¡Uf! Eso fue, largo, muy largo, fue un buen castigo. Susurrando mientras la observaba, noté una ligera capa de sudor en su rostro. En ese momento, me encontré mirándola fijamente. Esa vista desde arriba fue algo que guardaría para siempre en mi memoria. Así que tal vez sea este. Sin responder, me acerqué a su cuello, lamiéndolo suavemente, lo que hizo que Nayun temblara intensamente. ¡An! Un suave gemido escapó de sus labios al sentir mi lengua pasar por su cuello. Claro que ese no fue el final, poco después le dejé un pequeño chupetón. Desaparecerá en unas horas. Comenté mientras me alejaba de ella, dejando una marca roja visible en su cuello. Ella comprendió rápidamente lo que había hecho. Mañana habrá una marca morada muy notoria allí. ¿Qué? ¿Pensabas que el beso sería tu único castigo? Nayun abrió los ojos de par en par, incrédula. Idiota. Si mañana aparezco con eso en el cuello, todos me echarán la bronca. Ella, junto con Jeona y Rachel, eran las chicas más populares de Cube. Salir con una marca así llamaría mucho la atención de los cadetes y quizás incluso de los instructores. Dim Dong. Entrega para el cadete Teo Sagan. Nayun, que estaba a punto de quejarse, empujó a Teo a un lado, agarró su chaqueta y corrió hacia el baño. Teo, al encontrar la escena divertida, se rió mientras se levantaba para recibir la entrega. Al abrir la puerta, vio a un hombre de apariencia normal, vestido con un uniforme azul y cargando algunas cajas. Buenas noches. ¿Puedes darme el código? Al igual que en Estados Unidos, aquí también era necesario proporcionar al repartidor el código recibido en la aplicación. Buenas noches. Soy el 78.976. Listo. Aquí están sus órdenes. Después de confirmar el código en su teléfono, el repartidor le entregó las cajas azules a Teo. Gracias. ¿Aceptas propinas? Ah. Sí. El repartidor pareció sorprendido, ya que no era común recibir propinas por aquí. Genial, te enviaré algunos wones. Que tengas una buena noche. Gracias. Buenas noches, cadete Teo Sagan. Hizo una ligera reverencia antes de marcharse. Considerando que aceptó la propina de buena gana, Teo imaginó que sus raíces podrían no ser completamente coreanas, ya que las propinas no son comunes en Corea. Cerrando la puerta, colocó las cajas sobre la mesa y, a través de su teléfono, envió unos wones al repartidor como agradecimiento. ¿Qué es esto? Nayun apareció, curiosa. Algunas cosas que compré para comer. Respondió, mostrando la variedad de alimentos mientras abría las cajas. Ella echó un vistazo a la comida y sonrió. ¿En serio? Me daré una ducha rápida, estoy sudando mucho. Con un gesto, se recogió el pelo tras la oreja y se dio la vuelta para irse. La razón por la que iba a ducharse no era solo el sudor que le corría por la frente o el cuello, sino principalmente la incomodidad que sentía allí abajo. No sabía cuándo ni cómo había sucedido, pero sus bragas estaban completamente mojadas. Oye. ¿A dónde vas? A mi dormitorio, por supuesto. Dúchate aquí. Se detuvo al oír esto, pensando. Bueno, esto sería mucho mejor que ir a su dormitorio así. Pero había un pequeño problema, ¿eh? No traje ropa ni nada. Simplemente sonrió, como si fuera un asunto sencillo de resolver. Con un gesto, una aura ligera de energía apareció alrededor de sus dedos, iluminando suavemente el entorno. Observó, intrigada, cómo las telas comenzaban a formarse a partir de partículas brillantes en el aire. En cuestión de segundos, aparecieron una blusa, un pantalón, una toalla e incluso ropa interior, flotando hacia ella. Aquí tienes. Nayun miró la ropa en sus manos con incredulidad. No te preocupes, seguro que encajarán. Ese no es el problema, ¿cómo lo hiciste? Te lo explicaré más tarde. Con una leve sonrisa, le aseguró que le respondería más tarde. Suspiró. Pero promete que no mirarás. Lo prometo, honor del explorador. Ella le dirigió una última mirada sospechosa, pero sonrió antes de dirigirse al baño. 20 minutos después, Nayun reapareció. Eso fue rápido. Comentó al verla acercarse y sentarse a su lado. El suave perfume la envolvió, ahora más dulce e hipnótico. Claro. ¿Y si intentas aprovecharte? Ella bromeó, apoyándose en él mientras sus ojos se posaban en la enorme langosta sobre la mesa. ¿Por casualidad, querías que echara un vistazo?
Él bromeó, recogiendo la langosta que ella estaba mirando tanto. Inténtalo y estarás muerto. Ella lo sostuvo del brazo y lo miró con ojos brillantes. No te preocupes, aquí hay muchas otras langostas sabrosas. Oh. Ella miró las 5 langostas en la bandeja, sorprendida. ¿Cómo aparecieron? Él simplemente sonrió, ignorando su mirada interrogativa y comenzó a comer. Nayun, que observaba la escena frente a ella, casi sentía un rugido en el estómago. No sería mentira decir que tenía mucha hambre. Después de todo, su última comida fue el almuerzo. Con la boca casi hecha agua, agarró una de las langostas, y usando sus manos, la torció y la partió en dos. Al hacer eso, la carne blanca de la langosta quedó a la vista mientras un delicioso aroma se esparcía por el espacio, sus ojos brillaban ante la hermosa vista. Sin esperar más, se la llevó a la boca, dándole un buen mordisco. Es realmente delicioso. Sorprendente. Él pensó que ella haría una escena antes de comer, pero parecía que el hambre hablaba más fuerte. ¿Tengo algo en la cara? Ella preguntó curiosa, notando su mirada. Nada. En lugar de bromear, lo dejó pasar y simplemente le entregó una lata de refresco abierta. Gracias. ¿Quieres jugar a algo? Aprovechando el momento relajado, la invitó a jugar videojuegos. ¿Juego? Sí. Claro, pero te advierto. Soy muy bueno en eso. Mi hermano siempre perdía contra mí en juegos de lucha y carreras. Sonriendo de oreja a oreja, Nayun comenzó a jactarse de sus logros pasados. Con una sonrisa enigmática en sus labios, Theo se acercó al mostrador y cogió 2 mandos. Solo quiero ver. Juguemos con el mando, ¿vale? No tengo cápsula de realidad virtual. La cápsula de realidad virtual no era más que un dispositivo capaz de transportar la mente a otra realidad, dejando solo el cuerpo físico atrás. Este sistema permitía al usuario sentir, ver y experimentar el entorno virtual como si estuviera físicamente presente, sin controles físicos, creando una experiencia totalmente inmersiva. Todo esto fue creado gracias a los grandes avances tecnológicos que ocurrieron en este mundo luego de la llegada de Mana. Aquí. Gracias. Usando la magia de la creación, Theo creó algunos tejidos. Después de que ambos se limpiaron las manos, Theo comenzó el juego. Veamos qué tan bueno eres. Sentados en el sofá, comenzaron a seleccionar sus personajes. Jaja. Fuiste tú quien seleccionó esos. No me culpes por no haberme tomado con calma. A diferencia de mí, que seleccioné a Broly, Vegito, Gohan, Goku y Vegeta. Nayun seleccionó a Beerus, Goku Black, Jiren, Vegeta y Gogeta. ¿No crees que estás exagerando? Joder. La vida no siempre es un dulce regalo, Theo. Al ver esa sonrisa desvergonzada en su rostro, tomó nota para sí mismo. ¿De verdad? Entonces probarás lo más amargo que existe. 12. La noche es muy larga, 03 Victoria Arc. Maldita sea. Perdí otra vez. Nayun exclamó, hundiéndose en el sofá y dejando escapar un suspiro de frustración. Fue su 25ª derrota consecutiva. El partido incluso había comenzado bien, consiguiendo una victoria en la primera ronda. Pero a partir de la segunda, fue un completo desastre, una racha interminable de derrotas que la dejaron agotada y amargada. Theo, su oponente, parecía haberse especializado en humillarla de todas las maneras posibles. ¿Quieres ir otra vez? Theo preguntó, con esa sonrisa traviesa en su rostro. ¿Continuar? Nayun lo miró de reojo, intentando disimular su creciente ira. ¿Continuar? ¿Solo para ser masacrada de nuevo? No, no era tan masoquista. ¡Qué lástima! Ten compasión de mí, ¿verdad? Ella replicó, agarrando el controlador con tanta fuerza que sus dedos comenzaron a dolerle. No exactamente. Él sonrió, recordándoselo en un susurro. ¿Olvidaste lo que dijiste? La vida no es siempre a dulce fresa, ¿verdad? Se inclinó, acercando su rostro al de ella, con una sonrisa provocativa en sus labios. Nayun sintió una repentina necesidad de golpearlo, esa misma sonrisa satisfecha que había usado cuando ganó el primer partido ahora en otro rostro la irritaba profundamente. TSK. Bueno. Al menos hoy probé algo mucho más dulce que una fresa. Al escuchar esas palabras desvergonzadas, Nayun intentó esconderse entre sus rodillas. Simplemente te estás aprovechando de mí. Es cierto. ¿Y cómo no? Estoy con la chica que me gusta, así que tengo que aprovecharlo al máximo. Los ojos de Nayun se abrieron de par en par, este tipo. Un tipo desvergonzado y de cara lisa. En su rostro no se veía ni un asomo de grieta. Una pequeña idea vino a su mente. G.
A ver cómo reacciona si vuelvo a hacer eso. Recordando cómo reaccionó cuando ella le besó el cuello, una hermosa sonrisa se formó en los labios de Nayun. Dejó caer el control en el sofá y puso sus manos alrededor del cuello del chico frente a ella, y justo cuando estaba a punto de acercar aún más su rostro al de él. Creo que deberíamos parar aquí. ¿Eh? ¿Parar? ¿Por qué? Por supuesto, si quieres dormir conmigo, no me quejaré en absoluto. Espera, ¿dormir con él? ¿No es demasiado? A pesar de que su relación se ha saltado muchos pasos que normalmente son necesarios en una relación normal, aún así, dormir juntos es, bien. Theo interrumpió sus pensamientos, mirando casualmente su reloj. Son menos de 10 minutos para las 9, se quedaron mirándose fijamente durante unos segundos. ¿Qué? ¿Las 9? Al tocar rápidamente su reloj inteligente, en la esquina superior izquierda de la pantalla holográfica, vio la hora. 20:54. Sin decir palabra, salió corriendo de la habitación hacia el baño y pocos momentos después regresó cargando su ropa en brazos. Theo, ¿puedes usar tu don para crear algo donde guardar mi ropa? Como una mochila. Seguro. En pocos segundos, la mochila fue creada frente a ellos. Él le entregó la mochila y ella rápidamente la abrió y arrojó su ropa dentro. Se puso la mochila en la espalda y se acercó a Theo para despedirse. Vamos, te acompañaré a tu dormitorio. Algo que ella no esperaba ocurrió, con su mano tomada por la de Theo, ambos salieron. Espera. ¿Eres idiota? Si algún instructor te pilla aquí fuera del horario de queda, perderás muchos puntos. Inmediatamente Nayun intentó hacer que Theo regresara y no la acompañara. Había muchas reglas para quienes asistían a Cube. Entre estas reglas estaban las más graves, que podían acarrear problemas importantes para los cadetes que las infringieran. ¿Cómo? Use siempre su uniforme dentro de las instalaciones de Cube. Nunca utilices tu arma personal cuando no sea necesaria. Nunca llegues tarde a una clase. No uses tu don contra otros cadetes cuando no haya ninguna clase, prueba o examen en curso. No estés fuera de tu dormitorio después del toque de queda. No te preocupes. No pasará nada. ¿No pasará nada? ¿No temes perder tus puntos? Que te quiten puntos no es bueno. Tu clasificación podría incluso bajar por eso. Nayun susurró, mirando a su alrededor, visiblemente nerviosa. Estaba prohibido caminar por Cube después del tiempo permitido, y ambos sabían que romperlas podría traer serios problemas. Ya que estás tan preocupado por mí. Hagámoslo. Ilusión mimética. De repente, Nayun sintió algo extraño en su cuerpo. Era como si se disolviera en el aire. Bajó la mirada y vio cómo sus brazos desaparecían lentamente, hasta que ya no pudo ver nada de sí misma. Theo, mi cuerpo, está desapareciendo. Tranquilos. Es un hechizo que usé. Es una habilidad que nos hace invisibles. Este hechizo de ilusión permite al lanzador alterar su propia apariencia o crear escenas ilusorias que nunca ocurrieron. También otorga invisibilidad a simple vista, tanto para sí mismo como para los demás. Hola. La voz de Theo sonó en su mente, sobresaltándola ligeramente. Estoy usando la telepatía para hablar contigo. Theo explicó, su voz resonando suavemente en sus pensamientos. No tendría sentido que fuéramos invisibles y siguiéramos hablando en voz alta, ¿verdad? PFF. Nayun rió suavemente. Su tensión inicial comenzó a disiparse. A pesar de la aprensión, decidió confiar en él. Si él decía que estaba bien, entonces solo podría seguirlo hasta su dormitorio. Theo, usa tu mente. Está bien. Es raro hablar así, pero está bien. Continuar, ¿ese don tuyo te otorga muchas habilidades? Si no quieres responder, no hay problema. Después de todo, el don de alguien es un secreto que no debe revelarse a cualquiera. Ella ya lo había visto usar tantas habilidades hoy que era imposible permanecer simplemente curiosa. Algo así. Piensa en mí como alguien especial que puede hacer casi cualquier cosa. ¿Todo? Nayun estaba intrigada, sin ocultar su admiración. Lo que has mostrado hasta ahora ya es asombroso. Creación, invocación, manipulación de temperatura, telequinesis, invisibilidad y ahora telepatía, ¿cuántas cosas más puedes hacer? Sí. Eso fue solo una muestra de lo que puedo hacer. Theo respondió con un toque de misterio. Claro, si quieres saber más, te lo diré. Pero solo si aceptas una condición. Nayun frunció el ceño, intrigada. ¿Condición? Sí. Él respondió, su voz sonaba casual y juguetona. Déjame contarte todo después de que te conviertas en mi novia. Badum. Badum.
El corazón de Nayun se aceleró y sintió que su rostro se calentaba al escuchar esas palabras resonar en su mente. ¿Novio? ¿Alguna vez había pensado en esas cosas? No, no tenía tiempo para pensar en eso, no cuando entrenaba a diario para convertirse en una heroína digna. No cuando no sabía cómo despertar a su hermano. No te preocupes demasiado. Hay tiempo de sobra para que me respondas. Claro, hasta entonces tendrás que descubrir de qué soy capaz, por tu cuenta. Estamos aquí. Justo cuando estaba a punto de quejarse, Theo la alertó. Solo que esta vez no estaba usando telepatía. Saliendo de sus pensamientos, vio que su cuerpo había regresado y que a su lado estaba Theo. ¡Guau! Ni siquiera me di cuenta de que ya habíamos llegado. Ni siquiera se había dado cuenta cuando llegaron frente a su dormitorio. La verdad era que desde el dormitorio de Theo al de Nayun no había ni 2 minutos de caminata, estaban tan cerca, después de todo, ambos vivían en el mismo rascacielos y piso. Theo. Buenas noches. Nos vemos mañana en clase. ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Solo una buena noche? ¿Dónde están el abrazo y el beso de despedida? ¿Un beso? ¿Un abrazo? Si alguien nos ve haciendo eso aquí, podría causarnos muchos problemas. Ah. Bueno. Es que ya me imaginaba que harías eso. Theo se detuvo un momento y miró su mano. Levantó el brazo. No has soltado mi mano hasta ahora. Después de que Theo usó su habilidad de invisibilidad, Nayun, por miedo, intuitivamente sostuvo su mano con fuerza hasta ahora sin darse cuenta. Bueno, aunque vio que era ella quien todavía lo sostenía, sus dedos dudaban en soltarlo. Tienes que ser más fiel a ti mismo. Al escuchar esas palabras, Nayun giró la cara avergonzada. Decir que quería besarlo y abrazarlo, eso era imposible que sucediera. Yo, no soy tan desvergonzada. El único así era él, no ella. Ah, ¿de verdad? Theo inclinó la cabeza y sonrió divertido, con un brillo de travesura en sus ojos. Creo que la persona que dijo que no era inocente antes de besarme era solo mi imaginación. Los ojos de Nayun se abrieron de par en par, sorprendidos y mortificados al recordar su audacia en ese momento. Sus mejillas se sonrojaron aún más e intentó encontrar una respuesta, pero las palabras se le enredaron. Theo rió suavemente, un sonido sutil que se le escapó de los labios mientras la observaba atentamente, apreciando cada detalle de la expresión avergonzada de Nayun. Su rostro estaba ligeramente ruborizado y, para disimular su nerviosismo, bajó la mirada y miró al suelo. Ese solo un poco. ¿Qué? No te oí. Theo bromeó, inclinándose más cerca, con un tono travieso y juguetón. Ella respiró profundamente, tratando de reunir coraje, antes de mirar hacia arriba. Dije, solo un beso. Llevamos demasiado tiempo aquí en el pasillo. Mirando a la muchacha que luchaba por hablar, no pudo contener la risa. Ja ja ja. Esa forma tuya, es tan linda. Me hace desearte aún más. Soltó una risa agradable, el brillo en sus ojos rojos dejaba claro lo mucho que estaba disfrutando la situación. Con un movimiento decidido y suave, la rodeó con un brazo, acercándola más. Nayun no tuvo tiempo de reaccionar. Sorprendida, sintió la calidez de su cuerpo cerca del suyo. El roce firme pero cuidadoso aceleró aún más su corazón. Inclinando la cabeza ligeramente hacia atrás, se encontró con la mirada de Theo, que la observaba intensamente. Nayun se puso de puntillas, mostrando lo que quería. Theo respondió, aceptando su avance, sus labios superponiéndose. Ah. Unos segundos después, se separaron, siendo Theo el primero en hablar. Creo que es hora de irnos. Mirando más allá del pasillo, dijo. Alguien viene. Después de obtener los sentidos extremadamente agudizados de Anos, Theo podía notar cosas incluso en otras dimensiones si quería, y gracias a estos sentidos, se dio cuenta de que alguien estaba a punto de entrar en ese pasillo. ¿En serio? Adiós. Nos vemos mañana. Nayun respondió con un aire ligeramente decepcionado, pero rápidamente recuperó la compostura. Adiós. Buenas noches, Nayun. Sueña con ángeles, o mejor, sueña conmigo. Ella puso los ojos en blanco. HMPF. ¿Quién va a soñar contigo? Él se rió y retrocedió unos pasos. Está bien, si no lo haces, definitivamente soñaré contigo. Especialmente, con la vista de tus hermosas montañas. La cara de Nayun se sonrojó instantáneamente. Tú. Tartamudeando, intentó formular una respuesta, pero las palabras simplemente se le escaparon. Adiós.
Teletransporte. Antes de que Nayun pudiera responder, desapareció en un destello de luz verde, usando la teletransportación para irse. Ella se quedó quieta unos segundos, con el corazón aún acelerado. Vamos adentro. Cuando la presencia que Teo había detectado se acercó al pasillo, Nayun ya estaba en camino, entrando a su dormitorio, con una leve sonrisa y su rostro aún ligeramente sonrojado. 13. No todo es lo que pensamos. Martes, 8:10 am, clase de Veritas Cubo era el nombre de una enorme isla situada en el Mar del Este. Esta isla artificial tenía el doble de tamaño que Yeouido, 8,4 kilómetros. En esta vasta zona, solo había unos 5.000 cadetes héroes, de los cuales 1.300 eran estudiantes de primer año. Mientras que 2.000 no combatientes se habían graduado 2 semanas antes, cadetes de élite de todo el mundo se reunían aquí, lo que hacía que la academia fuera más competitiva que nunca. En cierto modo, el lugar era demasiado duro y sombrío para albergar a jóvenes de entre 17 y 19 años. A partir del segundo año, los magos que elegían convertirse en héroes provenían de la Universidad Nacional de Magia, por lo que ahora había entre 200 y 300 de sus cadetes. Además, había instructores de entrenamiento, conserjes, reclutadores que venían ocasionalmente, asociados del gobierno, ingenieros que realizaban mantenimiento, soldados enviados que actuaban como agentes, médicos e investigadores que cuidaban a los cadetes, empleados de tiendas de conveniencia que trabajaban en Cuba y mucho más. En total, alrededor de 50.000 personas residían aquí. Naturalmente, este lugar tan importante era donde se dirigía la atención de los inversores. Dada la ambientación de la novela, todo se había seguido fielmente. Corea era una potencia mundial que rivalizaba con Estados Unidos. Sentado casi al final de la segunda fila de sillas, intenté contener la risa al recordarme, donde se presentaba a Corea como una potencia mundial rival de Estados Unidos. Una situación que, para mí, parecía bastante absurda. Jaja. Que Corea rivalice con Estados Unidos, eso solo ocurre en un mundo de fantasía. La verdad es que entendí la decisión de Ajin. Si yo escribiera una historia, probablemente también convertiría a mi país en el centro del mundo. Es algo común, la verdad. Fíjense en Estados Unidos, con sus cómics, películas y series. Prácticamente todos los problemas mundiales de sus historias se centran en su país. Es como en las películas de los Vengadores, donde incluso una amenaza multiversal aparece sin falta. Suspiré, acomodándome en la silla, reclinándome y cerrando los ojos mientras esperaba que comenzara la clase. Ejem. Tos. Con los ojos aún cerrados, la persona que estaba a mi lado fingió toser, intentando llamar mi atención. Hola, yo Yeona. Buenos días. Así es. Hace casi 5 minutos, cuando entré en la habitación, ella, una de las principales heroínas de este mundo, vino y se sentó a mi lado sin decir palabra. Al principio me pareció extraño. Al fin y al cabo, solía sentarse unas filas más adelante, cerca de los demás personajes principales, no aquí abajo, cerca del podio. Llevas un rato mirándome fijamente. ¿Necesitas algo? Abrí los ojos y le pregunté. Sin saludarme, se levantó de su silla y, con expresión severa, me lanzó un trozo de papel. Deberías leer lo que está escrito ahí. Esta chica bebió algo en mal estado esta mañana. ¿Acaso cree que soy Ajin, que puede decir lo que quiera y esperar que lo acepte de buena gana? Lo siento, Yeona, aunque me gustas, no soy del tipo que se sienta en silencio y escucha. Mira, dices. No tengo por qué hacer eso. Si quieres hablar conmigo, el papel, que estaba cerca de mi brazo sobre el escritorio, flotó en el aire entre nosotros, como suspendido de un hilo, y luego se desintegró en partículas negras, desapareciendo sin dejar rastro. No actúes como si fuera un lacayo tuyo. Sé que esto es solo una fachada. Después de todo, sé que bajo la generalmente fría e impasible Yeona se esconde una chica tierna, amable y cariñosa. Pero aún así, ¿no podría ser un poco más educada? Al fin y al cabo, es ella quien tiene que entregarle algo a alguien. Por supuesto, puede que esté actuando un poco tonto por esto, pero sé que hay gente a la que le gusta mucho, y la mejor manera de tratar con ellos es tratarlos de la misma manera que te tratan a ti. Ignorando la mirada incrédula que me dirigía, me recliné nuevamente en mi silla, dejando una leve sonrisa en mi rostro, como si dijera silenciosamente que si quería mi atención, tendría que bajar un poco la guardia. HMPH. Como si ninguno de los dos estuviera dispuesto a dar marcha atrás, Teo y Yeona se sentaron allí en silencio. Con una postura firme y un rostro severo, volvió a sentarse en su silla. Toca. Toca.
Unos minutos después de la breve conversación con ella, oí unos golpes en el escritorio que estaba a mi lado. Con cada toque de su dedo, sus ojos miraban sutilmente en mi dirección, pero cada vez que intentaba sostener su mirada, ella volvía a mirar hacia adelante o comenzaba a jugar con su reloj inteligente. Jaja. ¿Eres un niño? Si los cadetes en la sala hubieran estado prestando atención a Yeona, estoy seguro de que se habrían preguntado lo mismo que yo. A diferencia de mí, ellos no tuvieron el coraje de decirlo, así que disfrutemos este momento. Yo. Aquí. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué 2 caramelos naranjas, ofreciéndole uno a la chica que estaba a mi lado. Se quedó mirando la mano abierta que sostenía el dulce. Su rostro seguía igual que antes, salvo por el ligero brillo en el rabillo del ojo. Por supuesto, conociéndola, dudo que lo acepte tan fácilmente, ¿eh? El dulce en mi mano desapareció. Gracias. PF. Sí, realmente no todo es como imaginamos. Noté la diferencia enseguida. La expresión fría y cerrada que portaba como una armadura se había desvanecido, reemplazada por una expresión ligera, casi feliz. Era impresionante cómo algo tan simple podía causar un cambio tan grande. ¡Guau! Es la primera vez que veo que un dulce le cambia el humor a alguien por completo. No pude evitar sonreír. Era curioso pensar que un simple dulce tuviera tanto poder. Realmente te gustan las cosas con sabor a naranja, ¿verdad? Me aventuré, observándola con curiosidad. Ella me miró de reojo, levantando una ceja, como si hubiera dicho la cosa más obvia del mundo. No exactamente. Simplemente me gustan los dulces. Pero tienen que ser de color naranja. Su tono era firme, casi como si fuera una regla sin excepciones. Volví a sonreír, lo cual me pareció extraño. Entendido, solo caramelos de naranja. Se encogió de hombros y volvió a chupar el caramelo, dejando que el silencio se apoderara de la conversación por un momento. Pero esta vez, el silencio no era incómodo. Era cómodo. La miré de nuevo, reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Una chica que antes era seria y reservada, y un caramelo de naranja habían logrado romper esa barrera. Supongo que todos tenemos algo que nos derrite las defensas. En tu caso, son los caramelos de naranja. Me alegra saberlo. No respondió de inmediato. Solo esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, pero ahí estaba. Después de una breve pausa, aproveché el ambiente un poco mejor entre nosotros y volví a sacar el tema anterior. Yo. Te llamaré así de ahora en adelante. Interrogación de cierre, interrogación de apertura, ¿de qué quieres hablar? Yeona me miró en silencio y finalmente abrió la boca para decir lo que la molestaba. Bueno. Sobre lo de ayer, ¿no puedes contárselo a nadie? ¿Ayer? ¿De qué está hablando? Espera, ¿te refieres a cuando nos conocimos en la máquina expendedora? Así que ya lo sabes. Como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros, Yeona habló un poco más alto, llamando la atención de algunos cadetes en la sala. Los estudiantes la miraron, ella me miró a mí, y yo la miré con cara seria. Ella no lo sabía, pero yo me contuve para no reírme. Avergonzada, giró la cara, evitando mi mirada, pero pronto su expresión se volvió fría mientras miraba fijamente a los demás que miraban en su dirección. No hay nada que ver aquí. Mis palabras fluyeron por la habitación y los que nos miraban desviaron inmediatamente su atención. Yeona obviamente notó el cambio repentino en la atmósfera. Después de todo, estaba a punto de levantarse y confrontarlos. Ella me miró, esperando una respuesta. Ya no nos molestarán más. Hablé brevemente, sin molestarme en dar más explicaciones. En lugar de eso, volví al tema inicial. Sí, ya sabía que eras tú el que llevaba ese disfraz. Si es que a eso se le puede llamar disfraz. Una gorra y una mascarilla quirúrgica. Qué gran manera de ocultar tu identidad, especialmente para alguien con rasgos tan llamativos como los de ella. Mentiroso. Eso es imposible. Me aseguré de todo antes de irme. Incluso usé un artefacto para alterar mi voz. Los demás no se dieron cuenta que eras tú, no porque tu disfraz fuera increíble. Sino más bien, por la conveniencia de la trama y la voluntad del mundo. Así como el mundo favoreció a Sue y a Jin, también lo hizo con las heroínas, aunque, a diferencia de los otros dos, las cosas funcionaron en una escala mucho menor para ellas. Digamos que tengo buenos ojos. ¿Qué? Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, Yeona me miró con asombro. ¿Buenos ojos? No, eso no era lo que quería oír. En fin. Me imagino por qué viniste a hablar conmigo después de lo de ayer.
Es miedo, ¿no? Teo cambió rápidamente de tema. ¿Miedo? No, es solo que, sus ojos se abrieron ligeramente cuando escuchó a Teo hablar. Tienes miedo de que los demás se enteren de tu afición. Su preocupación era comprensible. Mantener una buena apariencia para los demás era más complicado de lo que parecía, sobre todo si eras la persona que tenía que ser perfecta en todo. Alguien que no solo era el heredero del gremio número 1 de Corea, esencia del estrecho, sino también el sucesor de una familia de renombre. Ciertamente ella vivía en un mundo diferente al del resto. Pero no pasa nada. De hecho, si no hubieras venido a recordármelo, ya lo habría olvidado. Sin querer, Teo, con sus palabras, rompió todas las preocupaciones que habían estado inundando la mente de Yeona. Ja. Ella suspiró y una mezcla de alivio fue visible en su hermoso rostro. Mira, es fácil resolver las cosas. Sí, era extremadamente sencillo. Era tan fácil que aún lo dudaba. ¿Eso es todo? ¿No quieres nada más de mí? Teo la miró en silencio. Ja. Siempre eres así. Siempre dudando, siempre buscando un motivo oculto en las acciones de los demás. Bien, reflexionó unos segundos y continuó cuando algo le vino a la mente. Aún no. ¿Qué? Si es dinero, puedo, no es eso. En realidad, no es nada grave. Es algo que podría beneficiarte mucho. Yeona frunció el ceño, desconfiada, pero ahora con una chispa de curiosidad. Intentó descifrar lo que quería decir. Algunas caras conocidas comenzaron a entrar por la puerta. Nayun, Suho y Yeongan fueron los que llegaron. No eran solo ellos. Un chico con cabello plateado estaba justo detrás de ellos, caminando con arrogancia mientras miraba fijamente a Nayun que estaba frente a ellos. La chica que estaba a mi lado miró en la misma dirección que yo y sus ojos se abrieron de par en par. Tan pronto como Yeona vio a Hongak, se levantó rápidamente de su silla, se enderezó con elegancia y se apresuró a regresar a su asiento. Esto va a ser complicado. Entre todas las heroínas, Yeona fue, sin duda, la más complicada a la hora de establecer una relación. Su personalidad meticulosa y su tendencia a analizar a todos a su alrededor como piezas de una gran partida de ajedrez dificultaban predecir sus acciones e intenciones. Pero mi mayor desafío no sería su frialdad o naturaleza calculadora. Sería el hecho de que ella ya tenía sentimientos románticos por alguien. Si dejamos de lado su personalidad, está su amor no correspondido por un chico que no se preocupa por ella. Una chica a la que le gusta un chico a quien le gusta otra chica. ¡Qué comedia romántica más increíble! 14. Clase irritante, Teo. Buenos días. Buenos días, Teo. Hola, cadete Teo. Oh. Hola. Buenos días. Perdido en mis pensamientos, no noté que Nayun, Suho y el presidente de la clase se acercaban. Nayun, con una pequeña curita en el cuello, se acercó rápidamente y miró el asiento a mi lado. Mirando la venda que ocultaba el chupetón de anoche, sentí un fuerte deseo de burlarme de ella, pero rápidamente decidí no hacerlo. ¿Está libre este asiento? Miré la silla que anteriormente ocupaba Yeona. Sí. No hay nadie sentado ahí. Tan pronto como confirmé que estaba vacío, Nayun se sentó inmediatamente, poniéndose cómoda. Yeongan y Suho la miraron sorprendidos. ¿Qué? ¿Tengo algo en el pelo? Al verlos mirarla tan fijamente, preguntó mientras se arreglaba el cabello, colocando algunos mechones detrás de su oreja. No, es solo que, Suho se rascó la cabeza, preguntándose si debía mencionarlo. Miró a su amigo Yeongan. ¿No dijiste que te sentarías un poco más lejos del podio? La presidenta de la clase, Yeongan, le recordó lo que había dicho ayer cuando los tres estaban discutiendo sus nuevas vidas en Cube. Ah. Eso, hoy decidí sentarme adelante. Suho y Yeongan no dijeron nada, en cambio, ambos simplemente se encogieron de hombros. Nos vamos a nuestros asientos, la clase está a punto de empezar. Hablaremos más tarde, Teo. Nos vemos en un rato, Teo. Hasta luego, chicos. Tan pronto como se fueron, el silencio cayó sobre las mesas donde estaban sentados Teo y Nayun. ¿Es por tu hermano, no? ¿Es tan obvio? Para otros no, pero para mí es fácil adivinarlo. La verdad era que, después de esa conversación tan importante con Teo anoche, Sí, una conversación muy importante. Nayun se encontró pensando en muchas cosas respecto a sí misma, preguntándose si era hora de volver a tomar la espada, cuestionando si lo que había estado haciendo hasta ahora era correcto, y si todos sus esfuerzos hasta este punto fueron realmente suficientes. Así que decidiste que, a partir de hoy, te portarías mejor y tratarías de mejorar en comparación con tu tiempo en la academia militar.
¿Cómo? Había planeado no contarle esto a nadie, ya que muchos podrían preocuparse por un cambio tan abrupto. Es fácil leerte. Con un brazo apoyado sobre la mesa, Theo levantó la mano hacia la frente de Nayun y le dio un ligero golpecito. Aunque no le dolía, empezó a masajear suavemente el lugar donde Theo la había golpeado. Tan fácil que ni te lo imaginas. En fin, creo que no te vendría bien esforzarte tanto. El esfuerzo no solo era bueno, era necesario en la vida de un aspirante a héroe. Pero cuando ese esfuerzo se malinterpretaba, se convertía en un veneno astuto. Theo giró su cuerpo y se inclinó más cerca de ella, lo suficientemente cerca para hacer pensar a los demás que había algo más entre los dos. No creas que tu hermano y yo estaríamos contentos con esto. Idiota. Hay tanta gente aquí. Sorprendida, Nayun apartó la mirada, murmurando avergonzada. Las imágenes de la noche anterior comenzaron a inundar su mente, haciéndola sonrojar aún más. El aula, que parecía ajena a su conversación, ahora tenía cadetes mirando a otro lado, algunos mejor que otros ocultándolo. Aquí y allá se alzaron murmullos bajos. Hongak, al notar que Nayun interactuaba tan amigablemente con Theo, entrecerró los ojos y agarró con fuerza el borde de su escritorio. Claramente no le gustaba en absoluto la interacción entre los dos. Mientras tanto, Jeona, desde su asiento distante, observaba todo con una expresión indescifrable, a veces frunciendo el ceño, otras veces mirando a Hongak a su lado. Raquel, la princesa de Inglaterra, observaba la escena con un pequeño dejo de curiosidad, nada más. Ja. Esto podría ser más problemático de lo que pensaba. Ajin, sentado en un rincón, simplemente suspiró, murmurando algo para sí mismo como si finalmente hubiera llegado a una conclusión, la conclusión de que Theo era una variable impredecible que no había previsto encontrar después de terminar dentro de su propia novela. Quizás las cosas eran más complicadas de lo que parecían. Mientras los cadetes estaban concentrados en Nayun y Theo, cada uno a su manera, el instructor responsable de la clase entró en la sala. Y los que se dieron cuenta inmediatamente guardaron silencio. Veo que todos están muy contentos y conversadores, así que, para aprovechar esta energía, comencemos la clase con un tema muy familiar para todos. Sin esperar las respuestas de los estudiantes, la instructora hizo un gesto con la mano y apareció un holograma de la Tierra, flotando para que todos lo vieran. Salida a domicilio Outkal, una oleada de poder mágico que sacudió el mundo hace 50 años. Tras este incidente, aparecieron entidades misteriosas como torres, mazmorras y monstruos. Estas existencias caóticas destruyeron los cimientos de la humanidad y convirtieron el planeta azul en un infierno. Las torres y mazmorras produjeron monstruos que devoraban a los humanos sin cesar. La ciencia y la tecnología de la humanidad perdieron todo sentido ante estas nuevas calamidades. La sociedad se derrumbó y el imperio de la ley se convirtió en la ley de la selva. Los supervivientes sucumbieron a sus instintos y perdieron todas sus virtudes humanas. Y como luz para traer esperanza, los héroes emergieron como estrellas brillantes en este infierno. Ejercieron poderes trascendentales y corrigieron el caos. El mundo se reconstruyó tan rápido como se había derrumbado. Trajeron milagros con dones celestiales. Con su ayuda, la humanidad recuperó sus virtudes y desarrolló la ciencia y la ingeniería mágicas. Torres, mazmorras y monstruos fueron finalmente designados como objetivos para la destrucción. Sin embargo, las diferencias entre ellos eran enormes. Las torres requerían mucha gente y un largo período de tiempo. Por otro lado, una sola persona podía conquistar una mazmorra dependiendo de su dificultad. Las torres otorgaban las mayores recompensas que la humanidad pudiera soñar. Este era un tema muy importante para cualquiera que buscase entrar al mundo de los héroes, pero aún así. Al oír estas palabras, las expresiones de los cadetes cambiaron al instante. No porque estuvieran ansiosos por aprender sobre el tema, sino porque sabían que estaban a punto de enfrentarse a una clase aburrida y tediosa. Al fin y al cabo, todos allí sabían de sobra qué significaba Outkal. Era un tema que todos habían aprendido desde preescolar, y a nadie le gustaba retomarlo. Me voy a morir. Nayun maldijo su destino, dándose cuenta de que tal vez no había sido una buena idea sentarse tan cerca del podio. Las horas se prolongaban y la clase continuaba de una manera infinitamente aburrida. Uf. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Por qué tengo que aprender esto? No debería bastar con demostrar mis habilidades en la práctica. Los exámenes escritos son muy molestos. Nayun preguntó a los cielos, levantando los brazos con frustración, como si estuviera en una oración desesperada. Estaba a punto de desplomarse de aburrimiento. Y dejas de reír. A su lado había alguien divirtiéndose mucho con todo aquello.
¿Qué? Esta vez no hice nada. Fingiendo inocencia, Teo habló, con sus ojos aún fijos en la conferencia del instructor, que explicaba áreas con alta concentración de maná, comportamiento de los monstruos, Djinns en la lista de buscados, etc. Relájate, la clase está a punto de terminar de todos modos, así que aguanta. Según mis cálculos y por lo que recordaba del original, la campana finalmente sonó después de 2 horas. Bingo. Los ojos de la muchacha a mi lado brillaban como estrellas. Pero las siguientes palabras hicieron que su expresión radiante se oscureciera. Asegúrate de revisar tus apuntes hoy. Si no, llorarás durante el examen. La maestra de cabello gris y gafas redondas se fue con esas palabras. Uf. Entonces, es molesto, lo sé, no hace falta repetirlo, tranquilos, pronto tendremos entrenamiento de combate anti-monstruos. Como su nombre indicaba, este era un entrenamiento de combate contra monstruos. Los monstruos utilizados en clase eran marionetas de maná, pero su apariencia y poder destructivo eran fieles a los reales. Aunque eran más débiles que sus versiones reales, existía una alta probabilidad de resultar heridos. Estaba tranquilo. Después de todo, una clase como esta sería como un paseo por el parque con todo el poder que tengo. Giré ligeramente la mirada y en la esquina izquierda de la habitación vi a alguien a quien quizá no le estaría yendo muy bien con todo esto. Ajin tenía una pequeña mirada de miedo en su rostro. Todos. Vamos al gimnasio en 20 minutos. 15. Entrenamiento de combate, 01, todos. Nos vamos a la cancha en 20 minutos. Ji Yeongan, el delegado de la clase, aprovechó la oportunidad para recordarles a todos sobre la próxima clase. ¿Quién sabe, quizás alguien no vio el anuncio? Yo voy adelante. Teo se levantó de su silla, listo para irse. Espera, iré contigo. Nayun también se levantó rápidamente. Creo que es mejor no, antes de que pudiera preguntar por qué no podía ir con él, una voz familiar la llamó desde atrás. Nayun. ¿Puedo hablar contigo? Tan pronto como escuchó esa voz, inmediatamente se dio cuenta de quién era, y para ser honesta, no le gustó ni un poco. ¿Tú, Hongak? Nayun, con un tono ligeramente disgustado, fue directo al grano. Deseaba que esto terminara cuanto antes. Yo, que seguía a su lado, observé la escena. Noté la incomodidad en su postura. Hombros tensos, manos vacilantes jugueteando con el dobladillo de su blusa. ¿Está preocupada por mí? ¿Tiene miedo de que la malinterprete? ¿Qué chica tan complicada? Solté un breve suspiro y aparté la mirada. Quizás Nayun pensó que me molestaría verla hablar con otro chico, pero no fue así. No es que me fuera del todo indiferente, claro, pero eso no significaba que fuera una loca celosa. Nayun. Mi voz sonó de nuevo. Teo, yo, antes de que Nayun pudiera terminar la frase, le dediqué una leve sonrisa. Le puse la mano en el hombro con naturalidad y le hablé telepáticamente, tranquilizándola, no te preocupes. No dejaré de desearte solo por él. Sorprendida y avergonzada por mi actitud, Nayun me miró de reojo, notando la calma en mi expresión. Era como si no me preocupara en lo más mínimo la presencia de Hongak. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejando que Nayun se encargara de la situación. Mientras caminaba por el pasillo, pensé. Necesita aprender a relajarse. Esto no es tan serio como ella cree, claro, si llevamos nuestra relación al siguiente nivel en el futuro, tendré que hablar brevemente con Hongak. Nadie querría ver a su mujer hablando con un hombre que siente algo por ella. Sería como ondear una bandera verde sobre tu propia cabeza, y yo, obviamente, jamás lo haría. De vuelta en la habitación, Nayun respiró hondo, intentando contener su irritación. Hongak sonrió levemente, pero antes de que pudiera decir nada, ella se cruzó de brazos y lo miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres? Hongak dudó por un segundo, pareciendo perdido por su tono directo, pero rápidamente se recompuso y fue directo al grano. Quiero hablarte de ese tipo, Teo Sagan. Tras un descanso de 20 minutos, todos los de la clase Berritas se reunieron en el campo de novatos. Con 100 personas presentes, el lugar parecía increíblemente abarrotado. Los cadetes murmuraban nerviosos, compartiendo sus expectativas con sus amigos, mientras la emoción y la inquietud inundaban el ambiente. En medio de todo esto estaba yo, no estaba solo. A mi lado, una chica de cabello largo y morado oscuro atado en una coleta me había estado acompañando desde que salimos del aula de Veritas. Sus ojos observaban la escena frente a nosotros con un desinterés casi cínico. ¿Qué opinas?
Yeona preguntó, su voz tenía un tono neutral pero con un ligero matiz de curiosidad, quizás con la esperanza de suavizar la atmósfera fría entre nosotras. Nada del otro mundo. Respondí cruzando los brazos con indiferencia, mi voz llena de una confianza que parecía irritar o divertir a cualquiera que la oyera. Yeona levantó ligeramente la vista hacia mí. Tras unos segundos mirándome fijamente, como si evaluara mi seriedad, soltó una risa ahogada, casi imperceptible. La confianza, cuando es excesiva, tiende a convertirse en arrogancia desenfrenada, que te hará tropezar a la primera oportunidad, dijo, sacudiendo ligeramente la cabeza. Su voz era tranquila, pero había un tono provocador en su pronunciación, como si me desafiara de demostrarle que estaba equivocada. La confianza es necesaria. Solo hay que saber cuándo parar. Me hizo gracia oír eso de ella, alguien que siempre admiró a la gente segura de sí misma e incluso sentía algo por alguien bastante orgulloso. La hipocresía del mundo nunca deja de sorprender. ¿Quieres ver? Dije con una sonrisa de reojo que ella notó inmediatamente. ¿Una apuesta? Yeona arqueó una ceja, interesada pero cautelosa. Algo así. ¿Pero qué gano yo con esto? Su pregunta vino con una mirada sospechosa, como si ya esperara alguna condición absurda. Digamos que puedo prestarte mis habilidades. ¿Tus capacidades? Repitió, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado, claramente intrigada. No me digas que creías que tener fuerza sobrehumana o poder crear e invocar armas era lo único que podía hacer. TSK, tu sentido de la observación es demasiado deficiente, respondí con fingida indignación, mi tono juguetón contrastaba con la curiosidad que crecía en sus ojos, tan afilados como espadas listas para atacar. Yeona me miró fijamente, con los labios apretados en una línea casi imperceptible, mientras reflexionaba sobre las palabras que acababa de pronunciar, palabras cargadas de insinuaciones, pensadas para dejar una leve chispa de duda. Al fin y al cabo, esa era su esencia. Una ambición incesante de poder, riqueza, estatus y, sobre todo, éxito. Era evidente que su mente ya estaba trabajando en silencio, analizando, tejiendo posibilidades. Cuando Yeona encontraba a alguien que consideraba útil para sus objetivos, nunca perdía el tiempo. Siempre elaboraba planes intrincados, lo suficientemente elaborados como para manipular las circunstancias a su favor. Ella suspiró, pero a pesar de su expresión neutra, sus ojos brillaron con esa intrigante mezcla de interés y cautela. Bien. Mi victoria es un préstamo. Mi derrota, ella dudó, entrecerrando los ojos como si sopesara cada palabra que saldría de su boca. Nada escandaloso, ¿de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Respondí levantando las manos en un gesto teatral, fingiendo inocencia. Mi expresión era de pura calma, pero la curva traviesa de mis labios revelaba cuánto lo disfrutaba. Y entonces, sin dudarlo, jugué mi carta. Te deseo. ¿Qué? Yeona se atragantó con la palabra, abriendo mucho los ojos al dar un paso atrás, completamente sorprendida. El rubor que comenzó a teñir sus mejillas era algo raro de ver, casi valió la pena todo el esfuerzo. Quiero tener una cita contigo. Lo declaré, esta vez en un tono más serio, aunque la sonrisa aún bailaba en mis labios. ¿Una cita? Eso, intentó formular una respuesta, pero las palabras parecieron escaparse, dejándola tartamudeando y desviando la mirada como si buscara algo en que concentrarse. No te preocupes. Es solo una cita. Agregué, suavizándome la voz al observar su reacción. Yeona suspiró, algo molesta consigo misma. ¿Dónde estaba para escuchar a este tipo? Casi parecía que la estaban manipulando. ¡Qué broma! Solo era una reunión de negocios, sí, eso era todo, tomaré tu silencio como un sí. Concluí. Mi provocación pareció ligera, pero dio en el blanco. Al oír mis palabras, simplemente resopló, como si intentara desviar la atención, y rápidamente cambiamos de tema, hablando de trivialidades mientras pasaba el tiempo. Sin embargo, incluso mientras hablábamos, me di cuenta de que Yeona seguía procesando mi propuesta. Mientras seguíamos hablando y esperando el comienzo de la prueba, oí unos pasos ligeros que se acercaban. La presencia era tan sutil que casi pasó desapercibida, pero la inconfundible voz cortó el aire como un murmullo con un tenue tono de curiosidad. Theo, Yeona, ¿qué están haciendo aquí? Lo estás escuchando en el estanque de novelas. 16. Entrenamiento de combate, 02, cuando me giré para mirar, encontré a Chaen-Ayun allí de pie, con los brazos cruzados y una expresión curiosa. Su mirada alternaba entre Yeona y yo, como si intentara armar un rompecabezas invisible. Chaen-Ayun era todo lo contrario de Yeona en muchos sentidos.
Su presencia era directa, sin los estratos de cálculo ni las segundas intenciones que la otra tenía. Estábamos discutiendo algunos detalles sobre la prueba. Respondí con un encogimiento de hombros, demostrando que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, Jeona se recompuso rápidamente, asumiendo una postura más rígida, como si la llegada de Nayun fuera una señal de advertencia. ¿Y tú? Jeona preguntó con un tono de cautela. Temía que Nayun hubiera escuchado nuestra conversación. Al fin y al cabo, si algo como su aceptación de una cita con otro chico llegaba a oídos de Hongak, cualquier oportunidad o esperanza que tuviera con el joven Chaebol se desvanecería de inmediato. Yo. Nada importante. Acabo de llegar. Nayun dijo con una leve sonrisa, aunque sus ojos la delataban, brillando con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Y tu conversación con Hongak? ¿Fue bien? Pregunté, observándola atentamente. Bueno, respondió, dudando un momento. Sus hombros se tensaron ligeramente y la sonrisa desapareció por un instante antes de regresar, esta vez más forzada. Si no quieres hablar de ello, está bien. Dije, tratando de aliviar la tensión. No es que no quiera decírtelo, y ella respondió rápidamente, agitando las manos en un gesto nervioso. Es solo que él, Hongak, me llamó para hablar de ti. Ese idiota vino a decirme que tuviera cuidado porque podrías estar acercándote a mí solo para usarme. Por un instante, se hizo el silencio, roto solo por el sonido lejano de voces de fondo. Entonces, de repente, no pude evitar soltar una carcajada. Jajaja. Ese tipo sí que necesita una buena lección de vida. Mi risa resonó en el espacio donde estábamos los tres, enviando pequeños escalofríos por los cuerpos de las chicas. Nayun me miró con una mezcla de preocupación en el rostro, mientras que Jeona simplemente se cruzó de brazos, observando la escena en silencio. Pero sabía que sentía una incomodidad que no podía explicar. Era un mal presentimiento que le decía que impidiera a Hongak hacer alguna estupidez. Fue entonces cuando el instructor Kim So-hyuk apareció de repente, llamando a todos los cadetes a formarse en 10 filas frente a él. Nayun, Jeona y yo no fuimos la excepción, siguiendo la orden al pie de la letra junto con los demás. Ahora, sin más preámbulos, pasaré directamente a anunciar los equipos, ya que estoy seguro de que todos saben de qué se trata esta clase. Al oír la palabra equipo, los cadetes se inquietaron. Todos estaban ansiosos y emocionados por la oportunidad de formar parte de buenos equipos. Cada equipo tendrá un total de 4 miembros. La formación incluirá 2 guerreros, un tirador de élite y un apoyo. A menos que ocurra algo especial, sus equipos permanecerán iguales hasta los exámenes de fin de semestre. En cuanto a mientras el instructor hablaba, uno de los cadetes que iban delante levantó la mano. ¿Sí? Preguntó el instructor frunciendo ligeramente el ceño. Sobre la distribución del equipo, eso es lo que iba a decir si no me hubieras interrumpido. Lo siento. Respondió el cadete encogiéndose ligeramente. Sin mostrar irritación, Kim So-hyuk continuó su explicación. Continuando, la distribución del equipo será justa. Los cadetes de menor nivel se ubicarán con los de mayor nivel. De esta manera, garantizamos el equilibrio y la igualdad de oportunidades para todos. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que todos absorbieran la información, antes de tocar la tableta en su mano. Recuerden lo que acabo de decir para que no haya confusiones después. Ahora pueden revisar sus equipos. Tras sus palabras, apareció a su lado una gran pantalla flotante que mostraba la composición de cada grupo. Uf. Esto apesta. Escuché a alguien quejarse a mi lado. ¿Es tan malo? Pregunté, volviéndome hacia Nayun, que estaba resoplando en silencio. No, solo desearía que pudiéramos tener equipos con cualquiera. Se quejó, no por el equipo en el que estaba, sino porque no podía estar en el mismo equipo que yo. Tenía mucha curiosidad por verme en acción. ¿Y el tuyo? También le pregunté a Jeona. ¿Y yo? Bueno, no estoy seguro de que tener un arma sea una buena opción. Jeona, de pie junto a Nayun, respondió con una expresión oscura, claramente infeliz por estar en el mismo grupo que Kim A-jin. Teo, ¿y el tuyo? No conozco a nadie de mi equipo. Respondí frunciendo el ceño. Excepto un nombre que me suena familiar, pero no recuerdo quién es. No conocía a ninguno de los nombres de mi equipo. Salvo uno, que me sonaba un poco, pero aún así, no recordaba quién era. Bueno, eso es todo. Después de memorizar cada nombre, decidí ir a buscar a mis compañeros de equipo. Nayun, buena suerte. Buena suerte. Buena suerte a vosotros dos también.
Nayun también se despidió y comenzó a dirigirse hacia dos personas que la saludaban desde otra fila. Vamos. ¿Qué? Mira, los miembros de mi equipo parecen ser cercanos al tuyo. Dije, acercándome a ella y mostrándole los puntos brillantes de mi reloj inteligente. Estaban en la misma dirección que los puntos de su reloj inteligente. Jeona me miró con incredulidad. En serio, no me entendía. Un momento la trataba con frialdad y al siguiente, le hablaba como si fuéramos mejores amigas. Tras ver que decía la verdad, levantó la vista y me encontró muy cerca. Su mirada recorrió involuntariamente mi rostro y mi torso. Trago. Ella tragó saliva con dificultad, apartando la mirada, avergonzada. Está bien, pero y retrocede un poco. Mientras intentaba dar un paso atrás, un cadete que pasaba le pisó el zapato, lo que le hizo perder el equilibrio y casi caer hacia atrás. ¡Ah! Un grito ahogado escapó de sus labios mientras instintivamente extendía sus manos para agarrar algo. Con rápidos reflejos, la atrapé antes de que cayera. Mis manos firmes la sujetaron por la cintura, estabilizándola con un movimiento rápido. TSK. 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 Un aspirante a héroe estuvo a punto de caer solo por un pequeño tropiezo. Dije con un toque de sarcasmo, pero también de preocupación implícita. Después de todo, era extraño que alguien con habilidades sobrehumanas casi se cayera por un incidente tan trivial. Allá. No la sostuve mucho tiempo. Al ver que estaba bien, la solté y retrocedí unos pasos. Gracias. Murmuró, con el rostro ligeramente sonrojado por la vergonzosa situación. Recorrió con la mirada su entorno y un pequeño suspiro acompañado de un susurro escapó de sus labios. ¡Ay! Menos mal que nadie lo vio. No es que nadie lo viera. El problema era que ninguno de los que lo vieron quería que Jeona lo supiera. Temían que les hiciera algo. Me reí casualmente, cruzando mis brazos mientras la miraba burlonamente. Invítame a una bebida cuando cumplamos 18 años. Oye, idiota, eso es ilegal. Ah, cierto, lo olvidé. Ustedes nacieron caminando aquí, ¿eh? Jeona resopló, entrecerrando los ojos con una mezcla de irritación e incredulidad. Si había algo que odiaba más que ser tomada por sorpresa, era lidiar con comentarios como ese, que la dejaban sin una respuesta inmediata. Vamos, seguro que los demás nos buscan. En lugar de responder a mi broma, Jeona decidió ir a buscar a los miembros de su equipo. Seguro y Jeona y yo caminamos juntas con paso suave, en silencio, hasta que llegamos a una zona más aislada del campo, donde finalmente vimos a los demás miembros de nuestros equipos. Intercambié unas breves palabras con Jeona antes de despedirnos para saludar a nuestros respectivos compañeros. 17. Entrenamiento de combate, 03. En algún lugar del campo de entrenamiento, Kima Jin permaneció en silencio, observando la energía desbordante de los cadetes del cubo. El parloteo incesante de voces y risas, mezclado con el sonido de las armas al ajustarse, le recordaba constantemente dónde se encontraba. Ja. Esto va a ser un rollo. Con un suspiro ahogado, Ajin ya se sentía exhausto incluso antes de comenzar el entrenamiento. Para alguien que había llegado a este mundo hacía poco, acostumbrarse a la intensidad de este entorno no era tarea fácil. Todo allí parecía tan lejano a su vida anterior que, a veces, se preguntaba si realmente podría continuar. Sin embargo, sabía que debía mantenerse fuerte, pues su supervivencia dependía de ello. Oye, chico de la pistola. Una voz captó su atención. Ajin levantó la vista y vio a Jin Seung, uno de los personajes secundarios de su historia, acercándose con un hacha enorme a la espalda. Seung tenía una expresión amistosa, pero también un toque de vacilación. ¿Eh? ¿Sí, necesitas algo? Bueno, Areum y yo estábamos pensando que sería buena idea buscar a Jeona. Es lógico prepararse antes de que empiece el entrenamiento. Seung se rascó la cabeza, claramente inseguro de cómo reaccionaría Ajin. Jeona, al oír ese nombre, Ajin guardó silencio unos segundos. La imagen de Jeona apareció en su mente, trayendo consigo un torrente de pensamientos. La conocía mejor que nadie en este mundo. Era astuta, compleja y llena de matices. Ajin sabía que cualquier paso en falso cerca de ella podría complicar las cosas para todos, especialmente para él, quien deseaba construir una buena relación con ella. Mejor no. Probablemente llegará pronto. Le dirigió a Seung una mirada significativa. La mejor manera de construir una relación con ella es no entrometerse en su vida privada. Forzar una interacción podría ser desastroso. Jeona es de esas personas que analizan cada detalle y construyen teorías a partir de cualquier pequeña acción.
Mientras tanto, Areum, que había estado escuchando en silencio la conversación desde atrás, dio un paso adelante. Areum era una figura completamente nueva para Jin. Nunca había aparecido en el canon, ni siquiera como extra. Para Jin, su existencia era intrigante, pero nada impresionante. Areum tenía un rostro común y una complexión igualmente normal, el arquetipo perfecto de extra. Quizás sea solo eso, un extra. Jin pensó. Pero pronto su mente se desvió hacia otra cosa. No puedo decir lo mismo de él. En su mente apareció la imagen de un cadete con cabello blanco y ojos rojizos. Teo Sagan. Para Jin, Teo era una anomalía. Un completo desconocido. No era alguien que Jin hubiera creado, ni alguien con quien esperara encontrarse. Mientras que todos los demás personajes, incluso los secundarios, seguían un guión que él había planeado, Teo estaba completamente fuera de ese marco. ¿Por qué está aquí? ¿Es un efecto mariposa causado por mi presencia? ¿O es obra del coautor que intenta complicarme la vida? Estos pensamientos eran como una aguja constante en su mente. Si Teo era en realidad una pieza colocada allí por el coautor, ¿qué representaba? ¿Un genio disfrazado? ¿Un espía? ¿O quizás alguien enviado para crear conflictos directos con los personajes principales? Cada posibilidad le dolía la cabeza. No lo sé, Jin murmuró, masajeándose las sienes. Odiaba lo desconocido, y Teo era la personificación de eso. Miren. Soy yo, Yeona, ¿y quién es? Es el cadete Teo Sagan. Las palabras de Oseun lo sacaron de su ensoñación. Jin siguió la mirada del otro y vio, a lo lejos, a Yeona caminando con su habitual elegancia. Pero no era solo ella. A su lado estaba él, Teo. Hablando del diablo, Jin entrecerró los ojos, observando a Teo con más atención. Parecía relajado, pero algo en su postura le incomodaba. Cada interacción con ese cadete solo aumentaba sus dudas y preocupaciones. Cualquiera que sea tu propósito, Teo Sagan, lo descubriré. Caminando uno junto al otro con pasos suaves, Teo y Yeona avanzaron en silencio hasta llegar a una zona más aislada del campo, donde finalmente vieron a los demás miembros de sus equipos. Teo y Yeona intercambiaron algunas palabras antes de despedirse para saludar a sus respectivos compañeros. Espero que siga mi consejo. Estoy seguro de que, si lo hace, su equipo tendrá un rendimiento mucho mejor que el del canon. Las palabras que intercambiaron antes de separarse fueron esencialmente las de Teo aconsejándole que escuchara más lo que los demás tenían que decir, ya que se trataba de una prueba de equipo. Y Yeona, bueno, respondió de la manera más altruista posible, diciéndole que no se preocupara porque sabía lo que hacía. Mientras se acercaba a su equipo, Teo notó que 3 cadetes lo miraban fijamente. Uno es el lamebotas de Hongak, los otros 2 ni siquiera vale la pena conocerlos. Como esta era una clase en la que participaban todos los alumnos de primer año, era posible ver no solo la clase de Veritas, sino también varias otras clases. El lugar estaba realmente abarrotado. Definitivamente están tramando algo, Teo estaba 99% seguro de que el motivo de esa conversación era él, pero incluso si no lo fuera, no había razón para que se preocupara, después de todo, estamos hablando de un grupo de nadie. Sin prestar más atención a las miradas, Teo avanzó hasta acercarse a una chica que se enderezó al verlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y nerviosismo mientras respiraba hondo y, con voz firme, hablaba. Mucho gusto en conocerte. Soy Azuki. Los ojos de Teo se abrieron levemente al escuchar su nombre. Azuki. Así que eso es. Ahora entiendo por qué su nombre me sonaba tan familiar. Azuki, con su cabello verde y su corte de pelo estilo Hime, debería haber estado en el grupo de Yeona, pero por alguna razón que él no conocía, ahora estaba en su equipo. Hola, Azuki. Soy Teo Sagan. Puedes llamarme Teo, estaré a tu disposición hoy. Teo extendió la mano para saludarla, con expresión tranquila. Azuki, al darse cuenta de que era mucho más accesible de lo que imaginaba, suspiró aliviada. Había temido que fuera difícil tratar con él. Azuki le estrechó la mano con firmeza y le dedicó una sonrisa vacilante. Espero que podamos trabajar bien juntos, Teo. Haré lo mejor que pueda. Yo también, Azuki-san. Hagamos lo mejor que podamos. Al escuchar a Teo agregar un sufijo al dirigirse a ella, Azuki pareció sorprendida por unos segundos. Y su sorpresa no fue injustificada. A pesar de haber vivido tanto tiempo en Corea del Sur, rara vez alguien le añadía un sufijo al hablarle. Y ver a Teo llamarla así la hizo sentir tan feliz.
Lo que ella no se dio cuenta fue que Teo solo la llamaba así porque recordaba su origen de la novela, y según algunos animes que había visto en su corta vida, las chicas en Japón solían tener algún sufijo al final de sus nombres. Uf. Menos mal que no use Chan. En el último segundo, recordó que Chan solo se usaba cuando alguien era muy cercano al otro, se usa para referirse a mujeres jóvenes que son cercanas, niños, bebés, abuelos o incluso mascotas, a diferencia de San un término neutral, similar a señor, señora. Señorita o señor, que sería la forma correcta de dirigirse a alguien con quien no se es tan cercano. Entonces, ¿no han aparecido los demás miembros? Cuando revisó su reloj inteligente antes, vio que los 3 miembros estaban juntos, pero al mirar a su alrededor ahora, no vio a nadie, excepto a otros equipos hablando. En realidad, los dos estuvieron aquí hace un rato, pero antes de que llegaras, se fueron con otra persona, mira allá. Mirando el lugar que señaló Azuki, Teo se encontró sonriendo solo. Los 2 miembros que formaban parte de su equipo estaban hablando con el lacayo de Hongak, Kimorak. Lo sabía, estos tipos están tramando algo, y por cómo hablan y miran hacia aquí, definitivamente están planeando sabotear la prueba. Sin darme cuenta, dejé escapar mis pensamientos y Azuki, que estaba cerca, terminó escuchándolos. ¿Eh? ¿Conspirando? ¿Quién? ¿Qué? Azuki-san, necesito hablar contigo. No es nada grave, pero creo que es bueno que lo sepas cuanto antes. Dejarlo para contárselo más tarde podría haber sido la mejor opción, pero para Teo, cuanto antes se resolviera un problema, menos dolor de cabeza sería, ¿o no? ¿Qué? Si esto es cierto, deberíamos hablar con el instructor Kim So-yuk. Seguro que lo entenderá y hará algo para ayudarnos. Azuki-san, ¿de verdad crees que hará eso? ¿Has olvidado el lema de Cube? Los héroes se hacen, no nacen. Después de darse cuenta de lo que quería decir, se quedó en silencio, sus ojos alternando entre los otros 2 miembros de nuestro equipo y Teo. Seguro que nos dirá que no puede hacer nada y que es nuestro problema. Al fin y al cabo, esto es común ahí fuera, y nos toca a ti y a mí decidir qué hacer. Era común que los miembros de un mismo grupo traicionaran o abandonaran a sus compañeros durante las expediciones a mazmorras, las escaladas a torres o incluso en momentos de peligro. El mundo era así y Cube existía para preparar a los cadetes para momentos como esos. Entonces, ¿somos solo tú y yo? Claro que podría estar equivocado. Las probabilidades eran altas, pero no era seguro. Y Azuki esperaba que Teo se equivocara. Cadete Teo Sagan y Azuki. 2 miembros de su equipo han decidido retirarse de la prueba. La razón es su falta de confianza. Para aplastar cualquier esperanza que tenía Azuki, el instructor apareció con el mensaje de los 2 chicos del equipo retirándose. ¿Aún quieres presentarte al examen o prefieres ir a la repesca? La segunda opción solo otorgará la mitad de los puntos actuales, y en ella, el trabajo en equipo será fundamental en la evaluación. En la prueba de combate actual, el rendimiento individual fue fundamental. Así que, incluso si tu equipo quedó último, si tu rendimiento fue bueno, podrías sumar muchos puntos, siempre y cuando se cumpliera la regla de completar la prueba. Instructor Kim So-yuk, aún así tomaré el examen. El primero en reaccionar fue Teo, obviamente. Para él, la noticia no fue ninguna sorpresa, ni nada malo. Con esto no necesitaré ponerlos a dormir. Sí, Teo planeó ponerlos a dormir a ambos tan pronto como se dio cuenta de que no estaban cooperando. Sería molesto tener gente que se interpusiera en el camino. ¿Y tú, cadete Azuki? Miró al instructor y luego a Teo, quien tenía una expresión tranquila. Al notar su mirada, Teo sonrió. Al ver esa sonrisa, Azuki sintió que su boca se abría por sí sola. Yo también haré el examen, instructor. El instructor miró a ambos cadetes con orgullo. Prepárense, les enviaré la ubicación e información sobre los monstruos que deben eliminar. No olviden, si ven que es demasiado para ambos, cancelar la misión. A veces, rendirse es lo correcto. Gracias por el consejo, instructor. Gracias, instructor. Asintiendo, Kim So-yuk nos dejó solos, y poco después comenzó a pasar información a todos los demás equipos. Ja. Espero que no sea un monstruo difícil de combatir. Murmurando para sí misma, Azuki suplicó. Uf. Estamos perdidos. Será imposible terminar esto, Teo. Mientras miraba el horizonte blanco e infinito que se extendía ante ella, Azuki comenzó a soplarse las manos y a frotarlas.
A pesar de que tenía una alta resistencia al frío como usuaria de maná, Azuki sintió que no podía soportar la temperatura de menos 6,5 grados por mucho tiempo sin comenzar a sufrir las consecuencias. Realmente hace un poco de frío. La verdad era que Teo no sentía nada en absoluto. Estaba seguro de que podría caminar desnudo en ese lugar y, aún así, su cuerpo no sufriría ningún efecto. Bueno, el hielo que te congela conceptualmente debe ser mucho más frío que esto, ¿verdad? Recuerdos fragmentados de los momentos en que Anos Voldigoad luchó contra una diosa capaz de hacer eso llegaron a su mente en forma de experiencias. Toma. Usa esto. Teo metió la mano en el vacío y, de su almacenamiento mágico, sacó un abrigo rojo, entregándoselo a la chica, quien tardó unos segundos en comprender lo que había hecho. Este. Es magia espacial. Y este abrigo te ayudará con el frío. El abrigo era uno de los muchos artefactos mágicos que Teo guardaba mágicamente. Tenía la capacidad de proporcionar a su usuario una resistencia considerable a las bajas temperaturas. Azuki miró la pieza que tenía en las manos. Sin otra opción, decidió ponérsela. Ah. Se adapta a tu cuerpo en cuanto te lo pones, así que no te preocupes por quitártelo cuando peleemos con los lobos grises. Como para probar las palabras de Teo, tan pronto como Azuki se ajustó el abrigo, este se reformó para adaptarse a su cuerpo y desapareció visualmente, dejándola solo con el uniforme de Cube. ¡Guau! Ya siento que mi cuerpo se calienta. Los efectos fueron casi instantáneos y Azuki parecía llena de energía nuevamente. ¿Listo? ¿Y tú? Hace muchísimo frío. Seguro que empeorará cuando empecemos a subir la montaña por el viento. Aunque Teo no mostraba signos de sentir frío, Azuki creía que la situación podría cambiar durante la subida. Te preocupas demasiado. Además, ¿quién dijo que subiríamos a pie, Azuki-san? Teo se colocó a su lado y, con un movimiento rápido, la levantó en sus brazos, como a una princesa. Azuki sintió que su visión cambiaba de repente. Su mirada se posó en el rostro de Teo, pero antes de que pudiera quejarse, su perspectiva cambió de nuevo. Magia de vuelo, 18. Entrenamiento de combate, 04. Azuki, que había cerrado los ojos por miedo debido al repentino movimiento de Teo, comenzó a abrirlos de nuevo, solo para sorprenderse al ver un cielo azul claro. ¿Dónde está la montaña? Era difícil olvidar esa escena. Después de todo, lo que había visto antes era solo nieve y unos árboles blancos que trepaban por una imponente montaña. Llegaremos en unos segundos. Interrumpiendo su ensoñación, Teo habló mientras miraba hacia abajo. Siguiendo su mirada, Azuki se dio cuenta de que sus brazos estaban agarrando fuertemente el cuello de Teo. Teo. Estamos volando, sí, disculpa por no avisarte. Pensé que sería más fácil subir por aquí. Decidió no explicarlo de antemano para evitar tener que detallar lo que pretendía hacer. Mira. Ya casi llegamos. Ante las palabras de Teo, mantuvo los ojos abiertos, esta vez haciendo lo mejor que pudo para contener su miedo. ¡Guau! Un tono de genuina sorpresa escapó de sus labios cuando contempló la vista frente a ella. Más allá del blanco que dominaba el paisaje, un gris plateado de piedras irregulares rodeaba la cima de la montaña. En medio de todo, un verde esmeralda tenía la escena, creando una vista impresionante para quienes la observaban desde ese ángulo. Ahí están, en medio de aquel paisaje, 10 lobos grises dormían plácidamente. Manada de lobos grises de la parálisis, monstruo de clase media-baja, manada de lobos grises de la parálisis, características especiales. Los lobos grises poseen una gran movilidad y una capacidad capaz de paralizar al individuo mordido o arañado por sus garras. En sus colmillos y garras hay una neurotoxina que, al entrar en el torrente sanguíneo humano, puede causar parálisis o fallos en los impulsos nerviosos. Misión. Eliminar completamente la manada / derrotar al alfa de la manada. Puntos a considerar. La manada actúa como un solo cerebro. Sus defensas contra ataques mágicos son débiles. El trabajo en equipo es esencial, flotando a 20 metros sobre los lobos grises, Teo y Azuki leen la información disponible sobre la misión. El mayor problema aquí es ese tipo grandote de allá. Tumbado sobre una roca en el centro del espacio verde, un lobo 3 veces más grande que los demás descansaba pacíficamente. En realidad, no, es fácil de manejar. Teo extendió su mano libre y, apuntando con su dedo índice al suelo, lanzó un resplandor rojo carmesí hacia el lobo que dormía pacíficamente.
Llama griega era la magia de fuego de nivel más bajo que Teo podía usar, pero no te confundas, aunque era básica, en manos de alguien con una vasta reserva de poder mágico, podía volverse lo suficientemente fuerte como para borrar una ciudad entera del mapa. Y, considerando quién era Teo, tenía poder de sobra para eso. Pero, claro, no usaría tanta fuerza contra unos lobos. ¡Bum! Una explosión envolvió todo el claro, cubriéndolo completamente con llamas rojizas. ¡Ay! 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 Aullidos de dolor resonaron por todos lados, provenientes de lobos que no entendían lo que estaba sucediendo. Espero no haberlos matado a todos. Incluso conteniéndome, algunos más alejados del líder murieron. Qué lástima, en brazos de Teo, Azuki solo podía mirar hacia abajo, atónita. Momentos antes, ese lugar era tan hermoso que podría considerarse patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ahora, un humo negro y espeso dominaba el paisaje. ¡Zas! Después de descender suavemente y colocar a Azuki en el suelo, Teo agitó su brazo, creando un pequeño vórtice de viento lo suficientemente fuerte como para dispersar el humo. Al despejarse el aire, pudieron observar los daños con mayor claridad. En el lugar donde antes había una roca con el lobo yaciendo sobre ella, se había formado un enorme cráter. Así que te diste cuenta en el último momento y te alejaste. Haces honor a tu título de líder. A unos 20 metros del ataque, una bola de pelo gris luchaba por levantarse. Sí, el lobo alfa de la manada aparentemente había logrado esquivar el ataque en los últimos segundos, pero, como era un ataque de área, no salió completamente ileso. Teo. Azuki notó que algunos lobos, que no fueron alcanzados por la explosión, estaban a punto de atacarlos por detrás. 2 atrás, 2 a la derecha y 1 a la izquierda. Azuki-san, encárgate de los que vienen por la derecha. Puedes con ellos, ¿verdad? Como cadete en el puesto 249 del ranking del cubo, Azuki conocía bien sus límites. Sabiéndolo, comprendió que no podía hacer mucho, especialmente contra un monstruo que era casi su enemigo natural debido a su gran movilidad. Por supuesto, déjamelo a mí. SHHH. El sonido de una espada siendo sacada de su vaina cortó el aire, y los 2 lobos que planeaban atacar por detrás se retiraron cautelosamente al ver el brillo de la espada. Tranquilos. Por vosotros 2 os haré este favor. No, por vosotros 4. Para demostrar que hablaba en serio, Teo creó una espada común frente a él. Slash agarrando la espada por la empuñadura, la balanceó verticalmente. Ya es suficiente. No había necesidad de usar espadas mágicas para luchar contra algunos cachorros. Una espada común era suficiente. Azuki-san. Ahora. Sí. El mundo se ralentizó y ambos desaparecieron, dejando solo un rastro de polvo detrás. Zona de entrenamiento N04 Montaña congelada equipo 10. Estoy listo. Yeona declaró mientras se agachaba entre la vegetación. Hinoseun y Areum empuñaban su espada y lanza, respectivamente. Cuando corramos hacia él, los pulpos bebés saldrán de la joroba. Cuando eso suceda, ustedes 2 deberían retirarse y esperar hasta que los eliminemos a todos. Los guerreros necesitan conservar su poder mágico lo máximo posible. Los pulpos negros tienen un alto poder regenerativo, así que debemos eliminar la joroba de un solo golpe. La explicación de Yeona continuó. Sin embargo, a diferencia de la versión original, donde excluyó a Jin, esta vez, debido a las palabras de cierto hombre de pelo blanco, decidió incluirlo en una tarea. Espero no arrepentirme de haber escuchado a ese idiota. Esta sería la primera vez en años que confiaría en alguien, si dejamos de lado a su familia o amigos más cercanos. Volviendo la mirada hacia un lado, encontró a un cadete de apariencia común bostezando, ajeno al mundo que lo rodeaba. Señor Kima-jin, ¿cree que podría ayudarme con los pulpos bebés? La mención de su nombre por parte de la propia Yeona sorprendió a Jin, ya que creía que ella lo estaba excluyendo deliberadamente de la prueba. Sí, puedo con ellos. No diría con todos, pero sí con la mayoría. Yeona no se molestó en preguntar más. Volviéndose para observar al pulpo negro jorobado, abrió los labios y comenzó a hablar. Entendido, entonces el plan es el siguiente: de vuelta en la montaña congelada, 2 figuras se movían rápidamente de un lado a otro, esquivando y atacando. ¿Por qué eres tan rápido? Perro estúpido. A pesar de ser considerada una de las 5 cadetes más rápidas entre los primeros años de Cube, Azuki estaba teniendo inmensas dificultades para lidiar con ese lobo gris, que esquivaba todos sus ataques con una agilidad impresionante. ¿Necesitas ayuda, Azuki-san?
Desde lejos, Teo, rodeado de 4 lobos grises caídos, observaba a Azuki en problemas. Ja. Te agradecería, Teo, que lo detuvieras unos segundos. Solo necesito asestarle un golpe en la cabeza a este cabrón rápido. Está bien. El lobo gris que Azuki estaba persiguiendo detuvo abruptamente su carrera, sus ojos marrones se abrieron cuando se dio cuenta de que, de repente, un muro de piedra se había levantado a su alrededor, bloqueando su escape por 3 lados. Jejeje. Te pillé, perro apestoso. Sin perder tiempo, Azuki envainó nuevamente su katana y se lanzó hacia el lobo con toda la velocidad que tenía. El lobo, sin opciones de escapar, plantó sus patas en el suelo, mostró los dientes y se preparó para atacar al enemigo que avanzaba hacia él. ¡Roo! Cuando Azuki estaba a solo unos metros de distancia, el lobo saltó, abriendo bien la boca, listo para morder el cuello del cadete. Azuki alzó la mirada, respiró hondo y esperó el momento preciso para atacar. En cuanto la boca del lobo estuvo a centímetros de su cuello, los ojos del monstruo captaron un pequeño destello proveniente de la vaina de su espada. Libera poder mágico. Aunque el lobo notó el destello, no tuvo tiempo de reaccionar. Al instante siguiente, Azuki liberó su energía mágica a través de la espada, asestando un preciso corte horizontal. El golpe partió al lobo en 2, poniendo fin a la batalla de forma definitiva y rápida. Buen trabajo, Azuki, pero la próxima vez no hagas algo tan peligroso. Si hubieras fallado ese golpe, tu cuello se habría convertido en puré en su boca. Al oír pasos que se acercaban, Azuki envainó su espada y una pequeña y hermosa sonrisa se formó en sus labios. Oye. ¡Qué miedo! Que te muerdan el cuello no puede ser bueno. Ella bromeó, envolviéndose aún más fuerte su bufanda roja. Por supuesto, eso depende de quién muerda. Murmurando para sí mismo, Teo se acercó y miró al lobo partido en 2. La verdad era que el tipo que Azuki mató no tenía la capacidad de matar a otro cadete, como cualquier monstruo de las otras áreas, incluso los líderes. Cube podía ser duro entrenando a sus cadetes, pero no sería tan descabellado como para arriesgar sus vidas de esa manera, por eso esta chica le siguió la broma a Teo y le respondió con una broma. ¿Y entonces? ¿Se acabó? Al no ver ninguna notificación de finalización de misión en su reloj inteligente, Azuki miró a su alrededor y preguntó después de no ver más señales de lobos. Todavía no, todavía tenemos que matar al grande de allí. Señalando otro lugar, cerca de una grieta entre las rocas, un cuerpo grande, peludo y gris luchaba por salir. Él está tratando de escapar. ¿Quieres terminar el trabajo? No. Usé casi todo mi poder mágico para matar a este idiota, así que siéntete libre. Ella declinó rápidamente, sin importarle si mataba o no al líder de la manada. Si hubieran sido Yeona o Nayun, sin duda ya estarían atacando al pobre lobo. Y Teo, se sentía feliz de tener un compañero de equipo como Azuki a su lado. Señorita Azuki. Sí. Espero que nuestra relación siga siendo tan buena como lo es ahora en el futuro. Sus ojos se abrieron al escuchar sus palabras y con un rostro ligeramente avergonzado, habló. Yo también quiero eso, Teo. Fue un placer trabajar contigo. Y en el lugar donde se arrastraba el lobo alfa, intentando escapar del demonio que eliminó a toda la manada bajo su mando, una brillante luz roja carmesí voló hacia él sin que se diera cuenta, acabando con cualquier esperanza de escape. VIP. Misión cumplida. Cálculo de resultados totales para el equipo 10. El tiempo total fue de 0,6 minutos y 34 segundos. Clasificación actual. De vuelta a clase Veritas. De vuelta en la clase de Veritas. Con todos los cadetes ya en la sala, se oían conversaciones más fuertes de lo habitual por todos lados. Algunos comentaron cómo les fue en sus pruebas, narrando las tareas de eliminación y los desafíos que enfrentaron. Y con Teo, no fue diferente. A su lado, una chica con una hoja en el pelo relataba su experiencia con entusiasmo y orgullo. Así que así terminó, ¿y tú? ¿Es cierto que hiciste la misión solo? Oí que algunos cobardes se dieron por vencidos en la prueba. Teo la miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo lo descubriste, muchacha? Aunque sabía que los rumores probablemente se extenderían al día siguiente, le pareció impresionante que la información ya le hubiera llegado. Ni siquiera había pasado una hora desde que terminaron las pruebas. Era algo a lo que debía prestar atención en el futuro para evitar exponerse demasiado. Jejeje. Tengo mis lentes de contacto. Ella sonrió de oreja a oreja, alardeando claramente de estar bien informada. Contactos, Sin embargo, su expresión de satisfacción no duró mucho.
En cuanto una voz femenina resonó tras ellos, su rostro se ensombreció. Yeona. Teo rápidamente juntó las piezas al darse cuenta de dónde Nayun pudo haber obtenido la información. Ah, entonces fuiste tú quien se lo dijo. Yeona se sentó junto a Nayun y se encogió de hombros, como si no tuviera ninguna culpa. Las paredes tienen oídos, sí, muchos. Claro, esos oídos eran la red de información de Yeona. Después de todo, no era la vicelíder de uno de los gremios más grandes ni heredera de una familia renombrada por nada. Entonces, Teo, ¿qué tal te fue en el examen? Todo salió bien. Azuki-san y yo lo gestionamos todo a la perfección. ¿Azuki? Las dos chicas, Nayun y Yeona, inmediatamente sintieron curiosidad por saber quién era la compañera de equipo mencionada. Sí, ella era mi compañera de equipo. Mientras respondía, Teo giró su rostro hacia una chica de cabello verde, quien notó su mirada y le devolvió el saludo con una leve sonrisa. Nayun, a su lado, siguió su mirada y vio quién era Azuki. Ya veo, Nayun respondió sin mucho interés, desviando la mirada como si no fuera gran cosa. Yeona, sin embargo, arqueó una ceja al notar su reacción. Pero su reacción pronto desapareció, ya que no estaba completamente segura de qué tipo de relación tenían Nayun y Teo. ¿Pero qué pasa con ustedes dos? Creo que tengo posibilidades de conseguir el tercer puesto, solo el tercer puesto. Nayun miró a Teo con incredulidad. ¿Olvidaste que en Cube están Suho y Hongak? Esos dos no son rivales fáciles. ¿Cómo podría olvidar al héroe y al rival del héroe? Ja. Sí, lo sé, ¿y tú, Yeona? ¿Crees que te irá bien? Inclinando su nariz lo más alto que pudo, comenzó a hablar, su voz no mostraba ningún signo de preocupación por la posición de su equipo. ¿Importa? Lo que cuenta es la evaluación individual. No me importa la posición de mi equipo. Se dijo una mentira descarada. Quienes la conocían sabían que su espíritu competitivo en esta prueba estaba en su apogeo. En la versión original, esta chica envidiaba mucho a Nayun por estar por delante de ella en la clasificación general. Teo se tapó la boca lo más que pudo para evitar decirle esas palabras. Silencio. El instructor ha venido a anunciar los resultados del examen. Ante las palabras del presidente de la clase, la sala quedó en silencio, todos los cadetes que estaban charlando con sus amigos y compañeros de clase inmediatamente miraron hacia el instructor en el podio. Antes de anunciar los resultados, quiero felicitar a dos personas de esta clase. Los cadetes Teo Sagan y Azuki. Felicidades. 19. Un día común, el instructor hizo una pausa, permitiendo que murmullos de curiosidad y sorpresa se extendieran por la sala. Los cadetes intercambiaron miradas, intentando comprender el motivo de las menciones. Azuki, con un ligero rubor en las mejillas, miró a Teo, quien, como siempre, parecía indiferente, aunque claramente le prestaba atención al instructor. Ambos lograron completar la tarea en tiempo récord, demostrando un gran trabajo en equipo y eficiencia. Este es exactamente el tipo de rendimiento que esperamos de los mejores cadetes de Cube. Los elogios del público provocaron que algunos rostros en la sala se endurecieran de envidia, mientras que otros parecían curiosos. Instructor. Sí, cadete Azuki. Solo quería decir que no hice nada particularmente importante. Teo hizo todo el trabajo, así que si alguien merece un elogio, es él, incluso el lobo que le habían encomendado eliminar le llevó más tiempo lidiar con él, a diferencia de Teo, quien se había encargado de la mayor parte del trabajo. Cadete Azuki, hubo momentos en los que supo cuándo detenerse y cuándo actuar. Aunque sus contribuciones no fueron tan significativas como las del cadete Teo, sus decisiones fueron inteligentes y demostraron buen juicio. Respondió el instructor en un tono firme y alentador. Azuki, que había escuchado en silencio, bajó un poco la cabeza y habló después de comprender lo que quería decir el instructor Kim So-yuk. Entendido, instructor. Gracias. Toda la sala observó el intercambio. Algunos cadetes ahora parecían más intrigados por la humildad de Azuki. Nayun, que estaba sentada junto a Teo, le lanzó una mirada sospechosa, cruzando los brazos con una expresión que decía: eres mejor de lo que pensaba. ¿Qué suerte tienes, Teo? Susurró, tratando de ocultar el dejo de competitividad en su voz. Ahora, pasemos a los resultados generales. Continuó el instructor, haciendo un gesto para activar el proyector en el podio. En la pantalla, se mostraban los nombres de los cadetes junto con sus puntuaciones. El ambiente en la sala se volvió tenso a medida que los estudiantes intentaban rápidamente localizar sus nombres. Equipo 1, tiempo total. 26 minutos y 38 segundos.
02, 100, equipo 2, tiempo total. 40 minutos y 26 segundos. 05, 100, equipo 3, tiempo total. 52 minutos y 18 segundos. 17, 100, equipo 4, tiempo total. 45 minutos y 10 segundos. 09, 100, equipo 5, tiempo total. 44 minutos y 08 segundos. 06, 100, equipo 6, tiempo total. 32 minutos y 39 segundos. 03, 100. Equipo 8, tiempo total. 36 minutos y 47 segundos. 04, 100. Equipo 10, tiempo total. 06 minutos y 34 segundos. 01, 100, ¿qué? Nayun exclamó, inclinándose hacia adelante cuando vio que Teo había salido delante de ella. ¿Conseguiste el primer lugar? Sí, eso parece. Teo respondió casualmente, aunque había un sutil brillo de satisfacción en sus ojos. Jeona, por otro lado, tenía una expresión de incredulidad y frustración. Incredulidad porque nunca imaginó que Teo realmente obtendría el primer lugar, ganando así la apuesta que habían hecho. Y frustración porque terminó una posición detrás de Nayun. ¡Guau! Un simple consejo bastó para hacerla subir 10 puestos. Teo, al ver la nueva posición de Jeona, no pudo evitar sorprenderse. Realmente no esperaba que esa chica testaruda le hiciera caso y terminara entre las 10 mejores. Los drones lo grabaron todo. Se enviará a sus relojes inteligentes, así que analicen por qué fueron rápidos o lentos, la compatibilidad de su equipo y cómo pueden mejorar para la próxima vez. Esto formará parte de sus calificaciones. Kim So-hyuk dio una larga declaración antes de despedir a los estudiantes y marcharse. Nayun y Jeona, ¿planean ir a almorzar ahora? Al terminar la clase, no había motivo ni necesidad de quedarse en la sala, así que los invité a almorzar. Aunque no era necesario, los hábitos, una vez arraigados, son difíciles de romper. No, vuelvo a mi dormitorio. Jeona declinó de inmediato. Planeaba aprovechar la tarde libre para analizar su desempeño en el examen y quizás echar un vistazo a las pruebas de los demás cadetes cuando los vídeos estuvieran disponibles. Bueno, me gustaría, Teo, pero esta vez paso. Estoy pensando en entrenar. Nayun se contenía para no bombardear a Teo con preguntas. Si no hubiera planeado entrenar en la cámara de gravedad, no habría tenido problema en almorzar con él. De acuerdo. Entonces iré solo. Nos vemos mañana. Maldita sea, me olvidé de que no son como yo, que no necesito entrenar y estudiar constantemente para tener una buena vida en Cube. Te enviaré un mensaje más tarde, Teo. Mientras me preparaba para irme, Nayun añadió algunas palabras. Claro, te estaré esperando, Casi lo olvido. Mientras daba los primeros pasos para irme, algo me vino a la mente. Me volví hacia Jeona y Nayun. Jeona, la victoria es mía. Los ojos de Jeona se abrieron, irritada por mi provocación. Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Ella murmuró, visiblemente molesta. ¿Qué? ¿Ustedes dos hicieron una apuesta? Me voy. La chica de al lado te puede contar los detalles. Adiós. Antes de que Nayun pudiera presionar más, salí de la habitación, aunque no sin sentir la mirada furiosa de Jeona quemándome la espalda. Mientras salía por la puerta con una expresión ligeramente decepcionada por tener que comer sola, apareció alguien que aparentemente se dirigía al mismo lugar que yo. Oye, Suo. ¿A ti también te abandonaron? Kim Suo se rió, con su característica sonrisa cálida en su rostro. Ja. Supongo que sí. Jeongan está ayudando al instructor con algunas cosas. Vida dura para nuestro presidente de clase. Sí. En fin, felicidades por el primer puesto, Teo. Lo que tú y Azuki hicieron fue impresionante. Gracias. Y felicidades a tu equipo también. Después de una comida tranquila con Suo, donde hablamos sobre los desafíos de la prueba y qué esperar de las próximas, nos separamos. Voy a entrenar un poco antes de descansar. Nos vemos luego, Teo. Nos vemos, Suo. No te excedas con el entrenamiento, ¿de acuerdo? Con una ligera sonrisa, siguió su camino, mientras yo decidí aprovechar el resto de mi día libre para relajarme. Aunque la intensa rutina de Cube no me afectó del mismo modo que a los demás cadetes, momentos como este me dieron la oportunidad de reflexionar y, sobre todo, de planificar mis próximos pasos. Salí de la cafetería y me dirigí al parque de Cube, un espacio tranquilo rodeado de árboles y jardines bien cuidados. Era el lugar perfecto para despejar la mente.
Elegí un banco a la sombra de un árbol y me senté, observando a los demás cadetes pasar. Algunos charlando con amigos, otros trotando y algunos simplemente intentando socializar. Suspiré, dejando que mi cuerpo se relajara. Vida tranquila, ¿eh? Pensé, cerrando los ojos por un momento. Pero, por supuesto, la paz en Cube nunca duró mucho. Disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Abrí los ojos al oír la voz educada y formal. Frente a mí estaba Rachel Elizabeth Louise, la princesa heredera del gremio real de Inglaterra. Aunque era la primera vez que nos veíamos cara a cara, ya la conocía, tanto por la historia original como por nuestra breve estancia en Cube. Era imposible ignorar a alguien como ella, no solo por su posición como heredera del gremio real, sino por la presencia que desprendía, sin mencionar su apariencia, que no era menos impactante que la de Nayuno Yeona. Su larga y sedosa cabellera dorada reflejaba la luz del sol que se filtraba entre los árboles, creando un brillo casi mágico. Sus ojos azules, aunque serenos, tenían una profundidad que recordaba las noches tranquilas dedicadas a reflexionar sobre el peso de las responsabilidades. Su expresión era tranquila, casi neutral, pero sabía que tras esa fachada impecable se escondía una persona que luchaba por equilibrar las abrumadoras expectativas de su gremio con sus propios deseos. El uniforme de Cube le sentaba a la perfección. Rachel irradiaba una elegancia natural, como si cada movimiento estuviera planeado para transmitir serena autoridad y gracia. Su uniforme era impecable, entallado a la perfección a su esbelta figura y su postura siempre erguida. Parecía intocable, alguien destinada a ser admirada desde la distancia. Ah, por supuesto. Respondí, señalando el espacio vacío a mi lado. Se sentó con gracia, manteniendo la postura impecable que le parecía natural. Ninguno de los dos habló, y el silencio se llenó solo con el susurro del viento entre las hojas. Con el rabillo del ojo, la vi respirar profundamente, cerrando los ojos, saboreando claramente el breve momento de silencio. En este punto de la historia, no había mucha información sobre esta chica, ya que solo comenzó a aparecer de manera más prominente más adelante. Hablando de eso, esta semana es cuando ocurre el ataque del Jin al Museo Nacional de Armas, y también es el día en que el coautor finalmente hace su aparición. En realidad, ya había aparecido antes, pero fue esta semana que Jin se daría cuenta del caos que el coautor traería a su vida. Suspiró. Suspiré y me recliné en el banco, dejando que mis pensamientos vagaran. Supongo que tendré que ir a comprobarlo, quién sabe si las cosas no serán diferentes. Después de todo, existo ahora. No sería sorprendente que la dificultad del mundo sufriera cambios drásticos para intentar equilibrar mi poder. Solo espero que todo esté en mi cabeza. 20. Esto podría ser molesto. El viento soplaba suavemente, acariciándome la cara y aliviando temporalmente la fatiga que me dominaba tras la carrera vespertina. El cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados, y la tranquilidad del momento era casi palpable. Sentado en un banco del parque, rodeado del lejano sonido de risas y pasos, me permití apreciar el silencio. Sin embargo, por mucho que quisiera perderme en la serenidad, mi atención permanecía fija en el chico que estaba a mi lado. Parecía absorto en sus pensamientos, con expresión seria, como si reflexionara sobre algo importante. Era curioso. Aunque no sabía mucho de él, su nombre ya era conocido en Cube. Primer puesto en la prueba antimonstruos, una figura que siempre llamaba la atención, no solo por su belleza, que parecía sacada de un cuento de hadas, sino también por su parecido con figuras como Yo Yeona, Chaen Ayun y Kim Suo. Lo miré de reojo, preguntándome si debía decir algo. Normalmente, evitaría cualquier interacción innecesaria, pero el silencio me pareció incómodo. La tarde es muy agradable. Mi voz sonó vacilante, casi tímida, rompiendo el silencio que había reinado anteriormente. Levantó la vista hacia mí y, por un instante, creí captar algo en su expresión, quizá sorpresa o curiosidad. Pero antes de que pudiera pensar en nada más, simplemente se levantó sin decir palabra y empezó a alejarse, como si mi presencia fuera irrelevante. Me senté allí, mirando su espalda mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de vergüenza e incredulidad. Creo que me acaban de ignorar. Murmuré para mí mismo, sintiendo que me ardían las mejillas. No sabía si reírme de la situación o encogerme de vergüenza. Sentado, volví a mirar al cielo, intentando convencerme de que no significaba nada. Mientras Rachel intentaba comprender por qué la habían ignorado, Theo, el blanco de sus dudas, estaba catatónico por lo que acababa de ver. ¿Qué fue eso? Por encima de las nubes que se cernían sobre Cubo, Theo observaba el horizonte naranja que tenía delante.
Esa cosa, no, ese ser. Momentos antes, cuando Rachel le habló inesperadamente, Theo notó una extraña fluctuación de energía sobre Cube, precisamente en las capas iniciales de la atmósfera. Usando su magia de vuelo, se dirigió al lugar y se topó con una fisura en el espacio, algo que parecía más bien una grieta en un espejo invisible, con bordes brillantes y un brillo espectral que pulsaba irregularmente. Después de acercarse y mirar dentro, con los ojos brillando en rojo, vio algo. Dentro de la fisura, una entidad de apariencia desconocida flotaba en el vacío como si ese lugar fuera su hogar natural. Su cuerpo era etéreo, translúcido como el vidrio soplado, pero cubierto por un velo de luz estelar que latía en tonos dorados y violetas. Tan pronto como esa cosa se dio cuenta de que estaba siendo observada, la entidad se dobló y luego, sin previo aviso, simplemente desapareció, llevándose consigo la fisura en el espacio y dejando a Theo flotando, con más preguntas que respuestas. No debería haber pensado en nada. Esto es lo que pasa cuando te sobreestimas. Gracias a sus excelentes pensamientos de que vencería a cualquiera, apareció alguien a quien no conocía en absoluto. Quizás Leona tenía razón esta vez. Ja. Ya no está. Sea lo que sea, parece que aún no quiere aparecer. No tenía sentido pensar demasiado. Si esa cosa hubiera planeado hacerle algo a él o a este mundo, probablemente ya lo habría hecho. Pero eso no significa que pueda bajar la guardia. Sé que contra mí no podría hacer nada, pero con las demás personas de este mundo, es otra historia. Sí, lo que escuchaste era correcto. Theo podía sentir y medir el poder de otro ser con solo mirarlo, después de todo, él también había heredado la habilidad de ver qué tan profundo era el abismo de alguien. Nota. En Mahou Gakuin no Futeki go Usa, el abismo de un ser, se refiere a la profundidad o dimensión más profunda de la esencia de un individuo. Este abismo es la manifestación de la fuerza, la capacidad, la experiencia, el conocimiento, la existencia y otras características. Refleja su fuerza interior, sus deseos, su voluntad, su determinación y su identidad. Así que para aquellos que pueden observar este abismo, es fácilmente posible medir el poder general de otro individuo, como lo hizo Theo. Regresemos. Si tengo suerte, esa princesa aún podría estar allí. Sería mentira decir que Theo no quería estar allí sentado hablando con Rachel en lugar de venir aquí. Después de todo, ¿quién querría perder la oportunidad de hablar con una chica tan hermosa, tan increíble como ella? Después de teletransportarse a un lugar donde no había cámaras ni nada que pudiera verlo usando sus habilidades, Theo pasó por una máquina expendedora y compró 2 latas de refresco. De regreso al parque que rodeaba los 3 rascacielos, miró un árbol que destacaba entre los demás. Menos mal que sigue aquí, sería triste si hubiera arruinado así nuestra primera interacción. Acercándose al banco, Rachel, que todavía estaba sentada en él, levantó sus ojos azules para encontrarse con el mismo chico que la había ignorado antes. Perdón por irme así. Tenía que resolver un pequeño problema. Sin esperar su respuesta, se sentó y le ofreció la lata de refresco a la chica que seguía mirándolo, catatónica. Aquí. Después de hacer ejercicio, conviene hidratarse. Lo escuchaste en el estanque de novelas.